Ya niños, buenos días. Esta es la clase que comienza el segundo capítulo del contenido de la materia. Hasta la semana pasada nosotros estuvimos viendo todo lo que era ondas. Ahora nos vamos a concentrar en sonido. Ya, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver el objetivo. Mi objetivo para hoy día es que ustedes conozcan qué es un sonido y cuáles son las características que tiene. ¿Por qué es importante que conozcamos lo que es sonido? Porque, así como yo les contaba la semana pasada, para poder entender bien el sonido yo debía saber qué era una onda, cómo se nombraban, cómo se caracterizaban. Para poder comprender el sonido y sus características nos van a permitir desenvolvernos y desarrollarnos, ¿ya? Y comprender muchas cosas que nos pasan en nuestro ambiente, ¿ya? Primero que todo, el sonido es algo que no nos ha acompañado solo ahora, sino que ha estado desde que el hombre es hombre. Ya, acá les puse como ejemplo, pensemos en las primeras civilizaciones. Ya, pensemos en la gente que vivía en la prehistoria. La gente vivía en esa época, ¿cierto? Y ellos eran capaces de reconocer el sonido o el gruñido de un animal, y para ello era sinónimo de qué animal era, y por lo tanto podían ponerse a salvo, podían tomar las precauciones. Entonces, el sonido es algo que a nosotros nos va a permitir reconocer y conocer nuestro ambiente y poder responder a un estímulo de este. Ya, esto es súper importante. Acá hay algo que está destacado y es que un sonido tiene que ser coherente. Si yo digo, por ejemplo, escucho wow, wow, yo digo, es un perro. Entiendo, ¿cierto? Lo que significó ese wow, wow, y en mi cabeza se produce la imagen de un animal, de un perrito. Sé cuando un animal está tranquilo, cuando está agresivo, sé cuando el gato quiere que yo le haga cariño porque el gato ronronea, emite ese sonido. Por lo tanto, un sonido tiene que ser coherente y en mi cabeza se produce un sentido. Cuando yo lo percibo con los oídos, digo, en mi cabeza se hace una representación mental de lo que es y por lo tanto comprendo mi ambiente. Si es algo que yo no entiendo, que no puedo codificar en mi cabeza, se va a llamar ruido. Este que dice punto muy importante, ustedes cuando puedan tener esta presentación, yo se la voy a enviar a sus correos ahora, ¿ya? Un poquitito más tarde. Es importante que lo anoten. Un sonido como tal es siempre coherente. Yo le doy un sentido, lo comprendo, lo entiendo. Mientras que el ruido es incomprensible, es incoherente. Yo no lo puedo traducir, no significa nada. Pero vayámonos a qué es un sonido. Un sonido como definición de texto, de libro, ¿cierto? De rueda. ¿Qué es un sonido? Es una onda mecánica, longitudinal y viajera, que se produce por la vibración de un medio que se va a transmitir. ¿Por qué es mecánica? Porque el sonido ocupa un medio de transporte. El medio de transporte más común es el aire. Esto es súper importante que lo tengan ustedes anotado. El medio más común que ocupa es el aire. El aire está formado por partículas. Cada partícula vibra y cuando vibra interrumpe a otra partícula y así sucesivamente. Perdón. Por lo tanto, es mecánica ya que ocupa un medio de transporte. Es longitudinal, por lo que les voy a mostrar en un poquitito más, y va a ser viajera porque no retorna al lugar desde donde fue emitida. Normalmente, ya vamos a ver la próxima clase cuando yo puedo ver este retorno, ¿ya? Se va a producir, sí, en algunos casos. También es importante mencionar que es una onda tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve en los tres ejes que nosotros vivimos. Nosotros somos tridimensionales. El medio que ocupa puede ser sólido, líquido o gaseoso. Normalmente es el aire, es como el que más ocupa, el más común. Y van a ir produciéndose variaciones que les van a transmitir. Entonces, aquí. Esta imagen yo la saqué de su texto. Para que un sonido se pueda producir, tiene que haber un lugar donde se produzca. El lugar de origen se va a llamar una fuente sonora o una fuente emisora, como ustedes quieran verlo. ¿Y qué va a hacer? Es el material que vibre
y que produce un sonido. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Moneda que cae al suelo, un parlante, una persona, el instrumento musical, etc. Todo lo que produzca un sonido va a ser una fuente sonora. Acá abajo hay dos ejemplos. El audífono, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ese es un extracto de los audífonos como los que tiene el Benja Chacón, de los audífonos de balita que le llaman. Si yo le rompo la cáscara, vería esta estructura por dentro. El audífono, ¿qué es lo que hace? Traduce la energía eléctrica que se produce desde el celular y la convierte en energía sonora para yo poder percibirla. En una persona, la fuente sonora es la cuerda vocal que está en la garganta. Ya cuando uno quiere producir un sonido, uno quiere hablar algo, lo primero que hace, si ustedes se fijan en los niños, la lengua cuando comienza a moverse, tensa también aquí mi cuerda vocal y le va dando forma a este sonido. ¿Ya? Es súper importante entender esta fisionomía, más adelante también la vamos a estudiar en profundidad, ¿ya? Pero en el ser humano, la cuerda vocal es la fuente emisora, sale a través de la boca y en las partículas que están alrededor de los labios comienzan a vibrar, transmitiendo el sonido en cadena hacia atrás. Pero lo vamos a mirar ahora a nivel de la onda. Es una onda mecánica porque ocupa las partículas del aire que están cerca de la fuente sonora. ¿Y por qué es una onda longitudinal? Porque me va a producir una zona donde las partículas están muy juntas y una zona donde están muy separadas, que me van a dar el movimiento ondulatorio, como lo que está a continuación. En esta figura se muestra un tren de ondas sonora viajando. Si ustedes lo ven, hay un primer espacio mirando de izquierda a derecha que está súper abiertito. Hay harto espacio. Se empiezan a apretar. Hay una zona muy, muy, muy juntita. Luego vuelve a estar sueltecito. Luego vuelven a juntarse. Vuelven a estar sueltecitos. Las zonas donde las partículas están más separadas se llama zona de rarefracción. Y las zonas donde las partículas están más juntitas se llama zona de compresión. Las zonas de compresión coinciden con las cimas o crestas de la figura. En cambio, las zonas de rarefacción coinciden con los valles, con las partes más bajas. Entonces, si yo analizo esta figura y la logro transcribir como una onda, como un dibujo, puedo reconocer que es longitudinal. Recuerde que esto va avanzando. Ya entonces, la zona de compresión es cuando las partículas están más juntitas, que coinciden con las cimas, las crestas, los montes, las alturas, ¿verdad? Y los valles o las zonas donde están más sueltecitas las partículas coinciden con la zona de rarefacción, que se dice de baja presión. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para yo poder comprender un sonido, debo saber qué características tiene. Y él tiene primordialmente tres. La primera se llama tono. El tono tiene que ver con cuán agudo o grave es un sonido. ¿Ya? Acá yo les puse el ejemplo de una persona que va cambiando de cuerda para que poder producir un sonido distinto de otro. Yo no sé si hay alguien aquí que toque bajo o guitarra. Si no hubiera, o no lo quieren mencionar, no importa. Las personas que tocan bajo, si ustedes se fijan, cada cuerda tiene un grosor distinto y cada cuerda produce un sonido diferente, que es más grave o más agudo. En las guitarras eléctricas pasa lo mismo, todos los instrumentos de cuerda pueden percibirse, pero en nosotros los seres humanos, los varones, normalmente los varones, tienen la voz más grave que las niñas, ¿ya? Cuando los varones están en el proceso de cambio de voz que le llaman, que uno dice, oh, estoy cambiando la voz, comienzan con los gallitos. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal se está acomodando, está encontrando la frecuencia en la cual va a vibrar por siempre. Por lo tanto, la gente, los varones que tienen la voz más ronca,
con una voz bien grave, por ejemplo, Rafael Cavada tiene una voz muy grave, el periodista, los hombres o las señoritas que tuvieran la voz más grave pueden cambiar a un registro agudo de manera fácil. No así las personas que hablan agudo, cuesta trabajar para llegar a un tono grave. Por ejemplo, Stefan Kramer, que es este joven que hace imitaciones de las voces de las personas, ¿cierto? Él trabaja escuchando primero la voz de la persona a la cual quiere imitar y va acomodando su cuerda vocal, va imitando la voz, va haciendo ejercicios con su garganta, de tal manera de poder llegar a ese tono, poder hablar en esa frecuencia. Requiere de trabajo bastante. Él siempre cuenta que se prepara mucho tiempo, que estudia bien la voz primero, por tanto no es como que cualquiera lo pueda hacer. ¿Se podría? Claro, hay que trabajarlo, por supuesto. ¿Qué tan dócil, qué tan moldeable es la cuerda vocal? Es lo que le va a ir permitiendo esto. Por eso que cuando a uno le dicen que si grita mucho, hay personas que se rompen la garganta y después andan afónicas. Y usted dice, apenas puedo hablar, estoy afónico, y es porque mi cuerda vocal se dañó. De aquí, ¿alguien ha visto la película esta de los Juegos del Hambre, en la parte 2 del Mockingjay? ¿Nadie? Yo sí. Yo soy la única que le gustan estas películas. Oh, bueno. No, En esta no, no. película, en la parte 2, a la Katniss le dañan la garganta, le aprietan. El pita, ¿cierto? Este jovencito le aprieta la garganta y después no puede hablar. Y le dicen, tienes que ir con cuidado porque tienes aún muy inflamada. Entonces, cuando ella tenía inflamada la garganta, sus cuerdas vocales fueron dañadas. Ella no podía hablar. Por eso le decía, lento, practica lento, para que la garganta pudiera volver a su tono de voz, que es como su característica. Por tanto, el tono va a ser representado por esta cualidad, por la frecuencia, que era la cantidad de ciclos que ocurrían en un tiempo. Acá hay una visualización de lo que es la representación del tono. Cuando un sonido es grave, ronquito, ¿cierto? Es de baja frecuencia, hay pocos ciclos. Mientras más grave es la voz, menos ciclos tiene la onda. En cambio, cuando un sonido es agudo, es de alta frecuencia, tiene muchos ciclos. A mayor ciclo, más agudo es el sonido. Las niñas normalmente tenemos la voz muy aguda, muy aguda. Ya, si ustedes pudieran observar un sonómetro, como les voy a mostrar vamos a hacer el ejercicio en un ratito más, se van a dar cuenta que hay sonidos que son muy agudos y que tienen muchos ciclos. Acá. Esto que está aquí es la conexión con música. Es súper importante que lo tengan presente porque les va a servir para comprender un poquitito más un tema. Si ustedes se fijan aquí a mano derecha, aparecen las notas musicales. Ya, las notas musicales van desde la nota Si, que es de 493,88 Hz, y comienza con la nota Do, que es de 261,63 Hz. Si ustedes se fijan, va desde la más grave a la más aguda, de abajo hacia arriba. Pero me voy a quedar con la nota La. La nota La tiene una frecuencia de 440 Hz. Eso significa que es la nota musical que es como la inicial, es la que se tomó como referencia para construir la escala musical. ¿Ya? Es súper importante que eso quede anotadito en su cuaderno cuando ya tengan esta presentación y la puedan transcribir y puedan ustedes hacer el ejercicio. Si ustedes están en la clase de música y pueden tomar una flauta, ¿cierto? Voy a ocupar la flauta porque es el único instrumento que se ocupar, y ustedes van a tocar las notas musicales, se tapan todos los orificios y uno empieza a soplar. A medida que se van soltando los deditos, va liberándose más, va entrando más aire, hay mayor aumento de ciclos,
las notas van siendo cada vez más agudas. La nota sí es la más aguda, es como la más chillona, que uno le dice. ¿Ya? Y acá, en este escrito que está acá, se representan algunas cualidades de los instrumentos, ¿ya? Para hablar de qué tipo de sonido va a tener, el tamaño que tiene, la longitud de las cuerdas, la tensión que éstas tengan y la presión que esté en el aire. Estas cualidades hacen que un sonido tenga alguna cosa por sobre otra, ¿ya? Muy importante, también debe quedar registrado en su cuaderno. Acá, el espectro auditivo es la línea de tiempo, digámoslo de alguna manera, que me va a permitir comprender qué sonidos puedo percibir como ser humano. ¿Ya? Esto está pensado en el humano. Nosotros como seres humanos percibimos frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Aquí dice 20 kHz. Ese kHz son kilohertz. Nosotros como personas podemos percibir entre los 20 y los 20.000 Hz. Ahora, esto no es obligatorio. Hay personas que van a ver ciertas situaciones que pueden condicionar esto. Hay personas con avanzada la edad que pierden la capacidad auditiva. Entonces ya no escuchan todos los sonidos de la misma forma. Y eso es porque por la edad se va dañando también el sistema auditivo. ¿Ya? Alguna enfermedad, alguna malformación al oído. Acá está el dibujo que representa esta línea que yo les digo. Como humanos percibimos entre los 20 y los 20.000. Todo lo que esté bajo los 20 se va a llamar infrasonido. Y todo lo que esté sobre los 20.000 se va a llamar ultrasonido. Si ustedes se fijan aquí, los perros y los gatos perciben hasta 40.000. Entonces, cuando uno tiene una mascota, la gente que entrena animales, los que entrenan perritos, gatitos, etc., ocupan un silbato especial. Ellos soplan ese silbato, como humano no te pasa nada porque tú no escuchas esa frecuencia, pero el perrito sí, y viene corriendo hacia ti, porque sintió el llamado. ¿Por qué? Porque ellos tienen su audición más desarrollada que la de nosotros, porque perciben mayor frecuencia. Los delfines y los murciélagos que están acá al final, ellos perciben, imagínense, casi hasta 160.000. Es por esto que los murciélagos ocupan la ecolocalización, ¿cierto? Ellos cómo se mueven. Si ustedes ven programas en el Discovery Channel u otro canal, ¿cierto? Los murciélagos son ciegos, no ven como nosotros, menos en la noche. Pero ¿cómo ellos se desplazan? Ellos emiten un sonido, un ultrasonido. Ese sonido viaja, rebota contra los objetos, se les devuelve a ellos, y ellos perciben esto. Y por eso pueden ir esquivando los obstáculos. Si no, no existirían los murciélagos. Ya, ellos no ven. Ellos ven el sonido que reciben. ¿Ya? Los que hayan visto la película Buscando a Dory, no sé si hay alguien aquí que ve monos Disney todavía, uno que tiene hijos pequeños, sí. En esa película aparece como una ballenita blanca, no me acuerdo bien la especie que es, pero ella también era como cieguita, ella se comunicaba con la Dory mediante la ecolocalización. El Jesús se ríe, gracias, no soy la única. En esa película queda demostrado lo que era ese ultrasonido, porque ella emitía las frecuencias, ¿se acuerdan que su cabecita vibraba muy rápido? Y ella veía. Y este ver significa que yo percibo los objetos por este sonido que viene de vuelta. Jesús, me levantaste la mano, dime. Pueden desmutearse, acuérdense. El que quiera opinar o participar puede desmutearse tranquilamente. ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? Ah, ya, gracias, Jesús. Acá. Una segunda característica importante tiene que ver con la intensidad. No te preocupes. La intensidad es lo que me dice qué tan fuerte o qué tan suave es un sonido. Acá hay una palabra importante que usted va a corregir en su lenguaje. ¿Ya?
El común de las personas habla de volumen. Súbele el volumen, bájale el volumen. Para decir, pon este sonido más fuerte o más suave. Ese concepto de volumen está errado. ¿Ya? Lamentablemente, en todos los dispositivos electrónicos que uno encuentra, en las radios sobre todo, ve la palabra volumen, ¿ya? Pero es un concepto mal utilizado. El volumen se refiere a algo geométrico, que ocupa un espacio, ¿ya? Pero nosotros lo podemos corregir. Cuando alguien te dice, sube el volumen, tú lo puedes reemplazar con la oración, le aumento la intensidad, que sería lo más correcto. O hago este sonido más fuerte, o hago este sonido más suave. Eso sería lo correcto. La idea es que ustedes también puedan ir corrigiendo a alguien cuando vea que cae en este error que no es responsabilidad de ellos, sino que es como una palabra común, ¿ya? La intensidad se refiere a cuánta energía transporta una onda, qué tan cargada de energía va. ¿Y con qué se va a medir? Con un sonómetro. Téngalo presente porque es parte de la tarea que vamos a realizar al final de la clase. La cualidad física que me habla de la intensidad se llama amplitud y se va a medir en decibeles. ¿Qué va a querer decir esto? Lo que les voy a mostrar a continuación. Cuando una onda es fuerte, yo veo que las cimas o las crestas son altas, altas. En cambio, cuando un sonido es débil, las cimas o los valles, ¿cierto? Dependiendo de qué lado ustedes quieran mirar, es muy bajita. Entonces, mientras más alto el sonido, mientras más fuerte, es porque tiene una alta amplitud y porque lleva mucha energía. Por el contrario, si es bajita, es porque lleva poca energía, es de baja amplitud. Esto que está aquí corresponde a una línea de tiempo también, así como la hicimos de la frecuencia, que está pensado en cómo caracterizar el sonido. Si ustedes miran a su mano izquierda, en verde está el 0 decibeles, que es el umbral de la audición. Y en la mano derecha, al final, en rojo intenso, está 140 decibeles, que es el umbral del dolor. Esto es el rango en que una persona percibe. Y aquí usted lo va a notar en su cuadernito. El 0 decibeles no significa que no hayan sonidos. Significa que es tan bajito que bajo ciertas circunstancias podría oírse. Si ustedes pueden algún día hacer el experimento, tiene que hacer un sonido en la noche. Cuando ya no hay ruido ambiente que moleste, los animales están descansando, no hay vehículos en la calle, y ustedes coloquen su tele al volumen, ¿cierto? Como dice la pantalla, 0. Cierren sus ojos y escuchen atentamente y van a oír vibraciones muy, muy suaves. Ya hay personas que tienen el oído muy agudo que les dicen. Y esas personas pueden percibir esos sonidos, ¿ya? Yo en lo personal escucho la televisión a 2 o 3. Ya conozco personas que lo escuchan a 15, a 12. Muy fuerte. Yo lo escucho muy bajito. Entonces cuando yo estoy viendo televisión en la noche, no es problema para mi familia porque yo no les meto ruido. Yo escucho muy bajito. Si ustedes miran aquí, hay ciertos sonidos que fueron caracterizados. Alfiler cuando cae al suelo se percibe entre 10 y 30. Un conversar normal, sin gritos, entre 60 y 70 decibeles. Pero miren acá, despegar de un avión está en los 130 a 140 decibeles. Lo mismo está el construir, la gente que trabaja en la construcción, tiene que colocarse unos audífonos muy grandes que protejan su oído del daño que pueda producirse. El umbral del dolor es el máximo sonido que el oído percibe hasta antes de dañarse. Es el máximo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han ido a alguna fiesta, por ejemplo.
Y en esa fiesta la música está muy fuerte. Profe, Cuando ustedes salen a tomar aire, por ejemplo, uno escucha un silbido en el oído. Y uno hace, como que se toca el oído así, como que se mete el dedito y se lo saca. ¿Qué pasa con eso? Es tanta la energía que hay en el oído, es tanta la energía que hay en el oído que se daña y tiene que ser liberada de alguna forma. Perdón, me están hablando en el chat. Es que no escucho a nadie que me hable. Agustín me dice, me dejaste en visto. Profesora. ¿Me preguntaste algo? No sé, no Profe. les escucho nada, chiquillos. Ahí sí. ¿Alguien me habló? Profesora. ¿Aló? Ahora sí. Aloha. Perdón. Ayer. Tenía Sobre eso mal de la oído. tele, eso duele, a mí me molesta. Pero cuando De está hecho, muy bajo, no sé, sí, de La repente estática, la estática. de repente me dan dolores de cabeza y es porque hay teles prendidas de esas. Es molesto, súper molesto para mí. Debe ser la estática. puede ser un tema, a lo mejor Sí. estás muy cerca de la televisión. No, es que en mi caso la única tele de esas que hay es la mía, pero yo no la uso y no sé qué será. Oye, habría que También hay una verlo. aplicación para hacer sonidos súper agudos. Sí, les voy a justo hablar de eso en unos instantes más. Ya, eso. Oye, mira, que lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar, voy a buscar a qué se puede deber. Perdón, me devolví. Entonces, miren, ustedes van a tener pruebas. Y en esa prueba, en algún momento, les van a preguntar qué significa el umbral del sonido o el umbral de la audición, el mínimo sonido que el oído puede percibir. ¿Cuál va a ser el umbral del dolor? El máximo sonido que puede percibir hasta antes de dañarse. Acá dice entre los 80 y los 90, si ustedes se fijan acá abajo, dice la exposición diaria provoca una pérdida auditiva moderada a severa. De los que están con cámaras, veo algunos que tienen audífonos de esos redonditos grandes, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo pueda mostrar? Por ejemplo, el Camilo. El audífono que tiene el Camilo es el audífono que debiéramos ocupar. ¿Por qué? Porque ese audífono distribuye el sonido dentro del oído, en todas partes iguales, y aísla como paralelamente el ruido ambiente. Por lo tanto, él no tiene que tener un volumen tan alto, estamos mal ocupando la palabra, ¿cierto? No tiene que tener el sonido tan fuerte para poder escuchar. En cambio, los que ocupan, el Bastián también tiene el mismo audífono. Por ejemplo, la Yadira tiene de esos audífonos de balita que le llaman, ¿cierto? Que son como metiditos en el oído. Ese tipo de audífono hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a colocármelo y a escuchar muy fuerte la música, va a llegar un momento en el que el oído se puede ir dañando y va a requerir que cada vez vaya colocando más fuerte para poder oír. Cuando eso ocurre es porque el oído se puede empezar a dañar y hay que tener cuidado. Los que hayan visto películas, hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Es antigua, ya, me cayó un poco el carnet, pero en esa película hay una escena en que al protagonista como que le revienta una bomba cerca y él después cae, obviamente se cae al suelo y su oído comienza a sangrar. Yo estuve mirando la película y me di cuenta de que la explosión es cerca de él, pero no es que le reviente en el oído por sí, sino que la explosión fue tan fuerte que daña los tímpanos. Y el tímpano cuando se daña, para poder empezar a sanarse, tiene que empezar a limpiarse. Exactamente, como dice el Jesús, suena como un típico pitito, como un silbido. Y ese silbido es porque está como liberándose este exceso de energía que tuve, porque fue mucho. Se empieza a liberar de a poco, porque también si es de golpe, también se daña. Entonces, harto cuidado a la exposición que estamos teniendo, ¿ya? Eso es súper importante. Tiene que cuidar mucho su audición. Acá hay otra tabla que muestra también otra forma de interpretar. Si ustedes se fijan en un avión despegando, un taladro está a 120 a 130.
Si las personas de la construcción no se cuidan, lo mismo pasa con la gente que trabaja en el aeropuerto. Si no toma las precauciones, puede dañar su audición permanentemente y el daño puede ser irreversible. Por eso es que es súper importante cuidarse en las cosas mínimas, ¿ya? Y finalmente, la última característica es el timbre. El timbre permite distinguir sonidos de igual frecuencia e intensidad, pero que vienen de objetos distintos. Esto es lo más importante. La misma frecuencia, la misma intensidad, pero de elementos distintos. Hay personas que confunden con otras cuando hablan por teléfono. Estoy pensando en el teléfono no celular, donde yo no puedo ver el nombre de la persona, sino que los teléfonos antiguos, cuando uno llamaba a alguien y escuchaba por el auricular, no veías con quién estabas hablando. Hay personas que tienen el mismo tono de voz que otros, entonces dicen tienen el mismo timbre, pero son personas distintas. Entonces es súper importante tener esta relación porque se produce porque los armónicos, y ya lo vamos a mencionar en la próxima clase, se van siendo semejantes, ¿ya? Entonces todos tenemos un tono de voz que nos caracteriza, todos tenemos un timbre de voz también que nos puede caracterizar, y todos hablamos con una cierta intensidad. Los instrumentos lo tienen, los elementos lo tienen, etc. Si ustedes miran aquí, hay 3 dibujos. Estos 3 dibujos representan 3 instrumentos que tocaron la misma nota musical. El diapasón es un instrumento que da la frecuencia armónica perfecta. Esta es una onda perfecta. Y si ustedes se fijan, la flauta y el violín tienen distintas formas en su gráfica, porque son timbres distintos. Están tocando la misma nota musical, que debe tener la misma intensidad y la misma frecuencia, pero como son elementos distintos, se visualizan de manera diferente. ¿Y dónde se van a visualizar? Mediante lo que vamos a hacer ahora. Lo que está aquí escrito es la actividad que yo quiero que ustedes tengan para hoy día. Primero, van a buscar en su libro o bien por internet qué es la contaminación acústica y los daños que produce, ¿ya? Esto es para bienestar de nosotros. Y como segunda tarea, les voy a pedir que en su celular descarguen la aplicación de sonómetro. También se llama Sonometer, ¿ya? Está para iPhone y está para Google, no sé cómo Google Apps o Android. Muchas gracias, el Android. Está en ambas, ¿ya? Ustedes descargan la aplicación del sonómetro en su celular y lo que les voy a pedir para que la próxima semana lo partamos la clase con esto es que ustedes busquen 2 situaciones durante la semana y apliquen sonómetro e identifiquen cuántos decibeles hubieron en ese momento. Por ejemplo, yo voy a comprar con mi mamá al negocio, ¿cierto? Y cuando entra hay mucha gente, mientras están todos hablando, ustedes pongan el sonómetro y se van a dar cuenta cuántos decibeles ocurrieron. Y luego lo comparo con lo que nos sugería la OMS. Y ustedes van a poder determinar si ese sonido al que ustedes estuvieron expuestos podría ser perjudicial o no. Ya, cuando los perros ladren, cuando pase el camión de la basura, cualquier situación. La idea es que la próxima No se semana... puede realizar. No, pero si en la clase pasada los niños lo descargaron. Una niña en iPhone lo descargó y la otra chiquilla también. Profe, ¿qué pasa si es que lo estoy haciendo ahora? Ah, ningún problema. Y es para que busquen 2 situaciones y la puedan registrar en el cuaderno. Entonces, la próxima clase, cuando partamos, le pregunto al azar a 1 o 2 personas, compartimos la experiencia y podemos avanzar. ¿Ya? Esto nos permite ver cómo nuestro ambiente está cargado de sonido o de ruido y de Ya, qué manera yo puedo prevenir. profe, Dígame. entonces la actividad es ¿cómo se dice? Ver las zonas del ambiente. Claro, buscar 2 situaciones en un momento cualquiera. Por ejemplo, Ya. yo puedo buscar algo que sea muy molesto y Cuando mi algo mamá muy cocina. Por ejemplo, cuando ya, pensemos tu mamá está cocinando, ¿cierto? Ya está, está cocinando Oh, en sí. la olla, toda la cuestión y tú ahí,
le coloco el sonómetro y escucho. Entonces, para que nosotros podamos hacer la relación entre cuánto rato tendríamos que estar expuestos a ese sonido para ver si nos produciría un daño o no. Lo importante es aprender a visualizar qué sonidos podrían causarnos alguna dificultad. ¿Ya? Entonces, la tarea va a ser, la primera tarea como me pregunta el que No, espera. es buscar lo que es la contaminación acústica. Yo igual les di una pequeña definición, ¿cierto? Pero buscar algo un poquitito más profundo y qué daños podrían hacerse y cómo ustedes también pueden prevenir. Y lo segundo es descargar la aplicación Sonómetro. ¿Ya? Está como Ya lo sonómetro hice. o a veces aparece como sonometer. ¿Ya? Estas son las actividades para hoy.